La criminología es una ciencia social afín al derecho en sentido general, puesto que estudia los mecanismos sociales y la relación de la delincuencia con el lado regresivo de algunas contradicciones sociales que pueden condicionar su aparición y desarrollo. Desde sus sistemas de ideas más simples e ingenuos hasta los más complejos, multilaterales y comprometidos, siempre han tenido por centro de su objeto de estudio el fenómeno criminal, pero igual que todas las ciencias, el mismo ha evolucionado hasta nuestros días. Si bien en lo planteado con anterioridad, el objeto de estudio de la criminología ha ido ampliándose y difuminándose en otras ciencias, no precisamente jurídicas o especialmente las penales, es cierto que finalmente deriva en un estudio de lo criminal. Sin embargo, la realidad actual, signada por lo que muchos han denominado una sociedad de riesgos, requiere de una novísima creadora visión de la interrelación de los fenómenos de diversa índole que en una comunidad puede suscitarse. Y esta nueva visión requiere de una mayor ampliación con el objeto de estudio criminológico anteriormente no avistado por la criminología. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia. Los lunes catedráticos de INADEC, como siempre, queridos, ya se están acostumbrando a estos formatos que manejamos, que tenemos, y les habíamos comentado, por ahí ya les habíamos hecho publicidad, el tema de hoy, el suicidio desde un enfoque criminológico. ¿Y quién más que el doctor Raúl Leonardo Ruiz González para hablarnos sobre ese tema tan polémico, tan difícil, tan complicado para muchos, pero de boca de los expertos vamos a entenderlo nosotros los comunes mortales y vamos a aprender mucho más qué es todo lo que implica y qué enfoque le da la criminología precisamente a este, por muchos denominado ahora, fenómeno social. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente, de verdad. Su programa, que es una cátedra, les digo yo, lo que tenemos aquí todos los días con ustedes, uno de los más vistos y que más comentarios ha suscitado. Hoy nos marca un tema bastante complicado, muy difícil, pero también muy nuevo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver y por qué un enfoque criminológico al suicidio? Ok, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar por aquí contigo, Delia, y en este espacio tan nuestro, ¿no? Porque es de nuestra institución, Así de es. nuestra casa, como yo siempre Así le es. llamo a INADEG, ¿no? Después de tantos años, tantos maestros que yo he tenido en INADEG, tantos alumnos que yo he tenido, pues es una casa, entonces es un espacio muy nuestro. Te Y casi agradezco a punto de iniciar un ciclo nuevo. estamos a un par de A un semanas, par de así es. semanas, entonces eso Así también es. nos va a dar un referente para que quienes quieran ingresar a aprovechar la oferta educativa que tiene la Universidad de INADEG, pues aprovechen y vean nada más el calibre de catedráticos que Muchas tenemos por gracias. acá. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. Pues bueno, justamente yo siendo el encargado de la materia de criminología en la licenciatura en ciencias forenses de nuestra institución y con los estudios que he podido, que la vida me ha permitido realizar, he invertido algo de tiempo junto con algunos colegas, junto con algunos compañeros dedicados a la salud mental, sobre todo, a analizar el fenómeno del suicidio desde una perspectiva, sí, efectivamente, de una perspectiva mental, de una perspectiva de salud pública, que eso es algo bastante complejo y bastante delicado, también viéndolo con una perspectiva criminológica. ¿Esto qué implica? La criminología tiene dos extremos: estudiar la conducta antisocial y entender el por qué una persona se comporta como se comporta. Pero también, y es algo que a lo mejor hemos perdido de vista, estudiar la conducta prosocial, ¿no? O Así sea, es. tenemos que ver esos dos puntos, esos dos extremos. La criminología no solamente es el análisis o el estudio del crimen o del sujeto, sino de todo su entorno. Estamos hablando de una criminología ya muy moderna. Se considera el crimen un fenómeno social, un fenómeno permanente en cualquier sociedad europea, asiática, latina. Va a estar siempre presente. El punto es que a partir del estudio, a partir de políticas públicas, se pueda aminorar el incremento o que se busque un decremento para que una sociedad pueda funcionar en condiciones aptas. Situación muy compleja. Con esta prevención del delito que nos mencionan tanto. Efectivamente. El objetivo de la criminología
no es solamente un análisis del crimen, sino analizarlo para prevenirlo. Y esto llevarlo en su momento a leyes de carácter preventivo. Si nosotros analizamos el marco legal, la esfera jurídica del mexicano, entendemos que hay alrededor de 1800 leyes en la esfera jurídica del mexicano. Situación compleja. Yo me preguntaría por qué el mexicano tiene una esfera jurídica de alrededor de 1800 leyes. Y no te puedo precisar. Que el mismo mexicano ha ido acomplejando, digo. Sí, por supuesto. Y que no cumplen su cometido por parte del Estado. Hay una ley que regula absolutamente todo, pero no lo regula desde un aspecto preventivo. Siempre es desde un aspecto correctivo, siempre es desde un aspecto punitivo. Ya como consecuencia de se aplica esa norma. Entonces, romper ese paradigma en donde nuestros señores legisladores, lejos de atacar la causa, ataquen una causalidad. En ese sentido veríamos nosotros reflejado resultados de índole jurídico y de índole social. Dentro de toda la criminalidad, los fenómenos que no afectan de manera directa a la sociedad muchas veces no son tan estudiados. De manera directa, por eso lo aclaro, porque sí repercuten. El suicidio es un tema bastante complejo desde donde lo queramos ver. Es un problema de salud pública y así se tiene que atacar, así se tiene que combatir y así se tiene que prevenir principalmente. Primero tendría que entenderse. Por supuesto. O sea, para poder hacer lo que nos dice, primero tendrían que quienes están en la política pública tratar, queridos amigos, porque también nos toca a nosotros, de entender el fenómeno como tal. Claro. Tuve por ahí la dicha de que me invitaran hace algunas semanas justamente al Congreso local para hablar del suicidio. Junto con expertos en la materia, desde el punto médico, desde el punto psicoanalítico, desde el punto jurídico criminológico. Sí. ¿Qué ocurre con el suicidio desde el aspecto jurídico? El suicidio no es una conducta punible. ¿Qué quiere decir? No se sanciona, evidentemente, porque si se cumple con el objetivo, pues no vamos a juzgar a una persona cuando ya no está presente. Y no se le juzga al que cae en una tentativa, pues porque está atentando contra su vida, contra su bien jurídico, contra el bien jurídico propio. Ajá. Entonces sería imposible hacer eso. Tendría que entender. Se trata justamente de prevenir este tipo de conductas, que es cada vez más común escuchar que hay personas que por lo menos intentan el suicidio. O sea, analizar el fenómeno desde el aspecto criminológico y entender que tenemos distintos tipos de suicidas nos va a ayudar justamente a que nosotros que estamos en esta parte tan involucrada en la salud mental y en la prevención de la conducta antisocial y autodestructiva, porque efectivamente el suicidio se trata de una situación de autodestrucción irreversible en muchos casos, y si no, bueno, no se cumple con el objetivo por parte del suicida, pues quedan en muchos casos secuelas irreparables, irreversibles, y que implican justamente una consecuencia a nivel personal, una consecuencia a nivel familiar, y desde luego va a implicar también una consecuencia de gasto público, ¿no? Es más, por eso hablo de leyes que ataquen causalidades. Si el Estado logra invertir en la prevención del delito, en la prevención justamente del suicidio, el costo a mediano plazo va a ser menor, perdón, en función de tener que sanar o dar tratamiento a las personas que repercute su situación, dada la conducta que realizaron. Tendría que hacerse un análisis antes que nada para saber con metodología cuáles fueran todos los tipos de conductas que inducen al suicidio, porque obviamente no todo pareciera que es como el homicidio, todos se achacan hacia un solo lado. No, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué, entonces se tendría que hacer ese análisis para partir de cada una vertiente hacia dónde y poder en la política pública hacer esa prevención específicamente hacia esos
ángulos? Sí, de entrada Se suena muy complejo. es muy complejo. El tema de la criminalidad es sumamente complejo. Cualquier crimen, un homicidio, un robo, una violación, es multifactorial. O sea, no existe un motivo, una razón que lleve específicamente a todos los ladrones, a todos los violadores, a todos los secuestradores a realizar la conducta. Incluso yo se lo digo a mis alumnos en cátedra. Pensemos qué nos llevaría a nosotros, dentro de nuestra naturaleza animal, a matar. Tenemos frenos sociales, tenemos frenos morales, pero bueno, cuando atenta nuestra vida o nuestra vida está en peligro, o la vida de algún ser querido, algún ser amado, somos capaces de muchas cosas. Por supuesto. ¿Qué lleva al suicida a comportarse de esa manera? Hay muchísimos motivos, muchísimas razones. Pero la parte más interesante es que el suicida siempre nos avisa. Salvo situaciones muy específicas, que estaríamos hablando de un 10% de los suicidas, es un número bastante reducido. El suicida siempre nos da señales, incluso a lo mejor por ahí nos está viendo la maestra Rita Jaime, una suicidóloga, fue mi alumna. Que hay especialistas en ese tema. Exactamente. Suicidóloga. Sí. Ella fue alumna mía aquí en INADEG, justamente, una persona que respeto y admiro mucho, que he podido trabajar con ella durante varios años en relación al suicidio y a la prevención del suicidio. Ella tiene una obra muy buena que nos tocó incluso presentarla hace unos 2 o 3 años. ¿Obra de teatro? No, una obra... libro. Sí, una de doctrinal. Yo pensé que como expuesta para entenderlo, porque hay muchas. Sí, en ese sentido. Claro, sí, no, pero no, este es una obra, un libro. Una obra de pluma, digamos, maravillosa, porque fue una obra que costó muchos años para ella de investigación, y en la obra la pueden encontrar creo que por ahí en Amazon y en algunas librerías, que se llama Señales Silenciosas. ¿De Rita qué? Rita Jaime, la maestra Rita Jaime. Que bueno, justamente esta área de investigación es muy importante porque ella lo refiere en su obra. El suicida siempre nos va a avisar. Pero el problema del suicidio es un problema de índole cultural, de índole familiar y de índole social. La familia niega a veces que existen problemas en el entorno familiar, en el núcleo familiar. Consideran algunas conductas normales dentro del sujeto. Voy a poner un ejemplo muy común. El adolescente. El adolescente que adolece, como su nombre bien nos lo dice, tiene comportamientos que la familia los ve como normal por la época en la que está el adolescente viviendo. Lo que le está pasando, los cambios hormonales, los cambios sociales, la represión que él entiende por parte de los cuidados de los padres. El adolescente llega a casa, dice que no tiene hambre y se encierra toda la tarde. Y los papás lo consideran hasta cierto punto normal. Hay parámetros para determinar si eso es normal o no. Está en la edad, es lo primero que dice. Exactamente. El problema es que si el padre, la madre, no pone atención y no se aborda este tipo de situación de manera puntual, puede derivar en una conducta suicida. La paradoja del suicidio, desde una perspectiva de salud mental, es que el suicida lo que menos quiere es morirse. Por eso tantos avisos. Por eso tantos avisos. Es como que el afán del que se pelea y deténgame porque no quiero pegarle. Así. Tantos avisos, el decir, quiero hacer esto, y de repente en las redes sociales mucho más ahora. Sí. El suicida no sabe manejar la problemática que él está teniendo. Bueno, en realidad es muy difícil para el ser humano. Nos cuesta mucho trabajo en general manejar nuestra situación emocional, mental. Estamos acostumbrados a oír a la gente que dice, ay, es que vas al psicólogo seguramente porque estás loco. No, no lo veamos así, estamos estigmatizando.
vamos al psicólogo, vamos a terapia, vamos a análisis para prevenir justamente y tener herramientas, poder desahogarnos y no caer en ese tipo de situaciones. Vivimos, cada día es un reto, cada día es un reto. Ya vemos quienes tenemos las herramientas adecuadas para poder subsistir, para poder salir adelante, con el apoyo desde luego de una terapia, pero hay quienes no, hay quienes les cuesta más trabajo. Nos decía, antes de avanzar en el tema, los adolescentes y los padres que no se dan cuenta. ¿Cuáles serían los focos rojos o qué tendríamos que hacer los padres de familia que tenemos adolescentes en casa para percatarnos qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles serían como que los niveles o parámetros a definir qué es hasta cierto punto una conducta normal de un adolescente y cuáles ya se están rebasando o que nos empiecen a aprender ese foco rojo que necesitamos ver? De entrada, cualquier advertencia de querer acabar con la vida a la edad que sea, bajo las circunstancias que sean, no hay que verlas como normales. Si bien todos... ¿Ni como broma? Tampoco. Ni como broma, porque dentro de la broma, la verdad por se ahí asoma, sí, ¿no? o sea, Sí. ese refrán que tenemos es muy cierto visto desde un aspecto psicoanalítico, ¿no? Pero tendríamos que tener mucho cuidado con ese tipo de advertencias. Si bien todos hablando de psicoanálisis tenemos pulsiones de muerte, Ajá. quiere decir esto para no entrar en metalenguajes, que estamos pensando constantemente o realizando conductas que nos encaminen a la muerte. Se contrarresta con las pulsiones de vida. ¿Qué quiere decir esto? A veces decimos, ay, qué día tan pesado, ¿cómo no me lleva Dios? Ya me quisiera yo morir. A lo mejor es un decir, es muy común en nuestro aspecto social llegar a decir ese tipo de situaciones. A lo mejor no llama tanto la atención. Pero una persona que dice, sería más fácil acabar con esto y estar muerto para no vivir ya este tipo de situación. Ojo, ojo, cualquier advertencia debe de ser tomada con cautela, con cuidado, más si es reiterado. Por eso también clasificamos a los suicidas. No es lo mismo un suicida que efectivamente ya ha cometido varios intentos. Hay suicidios que están registrados en la historia donde hay gente que lo intenta 14, 15 veces y es a la 16, a la 20 que lo logra. ¿Qué sucede en el cerebro de un individuo de esta naturaleza que busca la reincidencia con tanto afán? Porque muchos lo intentan una vez y eso les sirve, dirían los abuelos, como escarmiento, como una recapitulación y un recomenzar. Pero como dice, también están otros que lo siguen intentando. Lo que pasa es que por eso justamente se analiza desde una perspectiva criminológica. Una persona que se corta las venas, habría que ver qué tipo de, por eso la importancia de la criminología, qué tipo de corte realiza, porque hay cortes que la persona sabe que no la van a matar. Que nada más es con el afán de llamar la atención muchas Pudiera veces. ser, o por desconocimiento. Okay. La criminología también analiza junto con, o sea, separar criminología y psicología es muy complejo, van de la mano, van de la mano. Y ahí contribuyen a lo mismo. Si nosotros analizamos desde una perspectiva criminológica el material empleado, el lugar es muy simbólico, el horario, las circunstancias, las características de personalidad que va a tener el sujeto, que tuvo el sujeto, el entorno familiar, todo el historial clínico, pues nos va a arrojar muchísima información de si la persona efectivamente quería culminar y concretar su acción o era una forma de, en muchos casos, pues llama la atención, sanar, contrarrestar el dolor físico con el dolor emocional y mental que se está teniendo. Es bastante complejo, es bastante complejo. Hay poblaciones definidas en muchos casos, edades, rangos de edades. En algunos países, pues estamos hablando nosotros, estamos por ahí de entre los 13 años y los 31, los 30, 31 años. Brincando esta edad se reducen los estándares de incidencia suicida. ¿Y a qué se atribuye esto, doctor? Son edades complejas, son edades complejas. La adolescencia efectivamente cuesta mucho trabajo. El crecimiento, el desarrollo, el desempleo, la problemática social, ¿La son etapa muchísimos. De claro, esa parte es también muy compleja, ¿no? La presión, el no saber manejar y canalizar ese tipo de emociones resultan a todas luces
complejas, ¿no? Hemos visto por ahí fenómenos con infantes, Que con esa es otra niños. cuestión, que eso también viene, lo que yo le decía, cómo manejar estos parámetros, cómo manejar estas formas, de la misma forma los métodos que utilizan, porque no es el mismo método que utilizaría un infante a un adolescente o alguien ya Claro, adulto. incluso no es lo mismo un método de suicidio que va a emplear una mujer al que va a emplear un hombre, ¿no? En el hombre es muy común que se empleen armas de fuego, que se empleen ahorcamientos. En la mujer es más sutil, la mujer pues es más, tiene hasta para la muerte cierto cuidado. Muchos de los suicidios de mujeres, la mujer se arregla para... Obvio, ni muerta me van a ver, antes Sí, muerta que sencilla, pues de ahí viene ese aplican dicho, ¿no? esos decires, Literal. ¿no? Efectivamente, entonces la mujer no se va a desfigurar, la mujer va a llevar a culminar su acto con la ingesta de pastillas. Habría que ver también qué tipo de pastillas. Si una persona se ingiere una cantidad excesiva de ibuprofeno, por ejemplo, pues clínicamente sí pudiera llegar, digo, ahí algún médico seguramente nos opinará al respecto, puede llegar a causar la muerte, desde luego, Ajá. pero más bien lo que va a causar va a ser una terrible situación estomacal, pero no es lo mismo si la persona consume gotas, que es muy común, insisto, en una mujer, Ajá. de alguna benzodiazepina, por ejemplo, un diazepam, un clonazepam, un ribotril, marcas Ajá. comerciales, que van efectivamente a terminar en una situación fatal. Uh-huh. La mujer es más común que abra las llaves del gas, siempre al último momento elegante. El hombre es más contundente, el hombre es más decisivo en ese sentido y no deja temor a dudas, ¿no? Arma de fuego, depende dónde lo vaya a colocar, en la boca, en la sien. Hay suicidios que no se culminan y que vuelvo a lo mismo, las secuelas, imagínate, que se imagina en nuestro auditorio, una persona que se dispara a la cabeza, no muere, pero queda en una situación vegetativa o con secuelas motrices, cognitivas. Imagínate lo que eso representa para la misma persona y para su familia y efectivamente para el Estado, porque vuelvo a lo mismo, se tiene que abordar como una situación de políticas de salud pública, pero preventivas. Preventivas. ¿Hasta dónde influye el núcleo de la sociedad donde nos desarrollamos? Porque aquí también tiene que ver la parte dogmática, la parte de la doctrina. Las religiones, ciertas religiones, el suicidio lo ven como el acto más deleznable hacia el creador, ¿no? Claro. Hablando de la católica. Entonces, ¿hasta dónde influye para que dependiendo de la religión incluso también sean los índices de suicidio o no? Ok. Desde la perspectiva criminológica, tenemos dos factores que hay que revisar muy importantes. El factor predisponente y el factor desencadenante. Por eso cuando nosotros hablamos o intervenimos, o los terapeutas, los psicoterapeutas, cuando intervienen con sus pacientes, preguntan si existe antecedentes familiares de suicidas. Porque ahí puede haber un factor predisponente. La familia, Al conocer la historia, pudiera influir en la mente sí, ok. si el entorno familiar es un factor predisponente y también desencadenantes. Les pueden colocar algunos en ambos lados. El factor desencadenante, el primer encuentro que nosotros como seres vivos, como humanos, tenemos es nuestra familia. Nuestra familia va a ser determinante para el encuentro social que vamos a tener. Se analiza a la persona desde el núcleo familiar. ¿Cómo es la dinámica con su familia? ¿Qué tanto, cómo es la relación con la madre, con el padre, con los hermanos? ¿Qué posición ocupa esa persona en el entorno familiar? Y evidentemente el encuentro que va a tener esa persona con las herramientas que se le dieron en casa o las herramientas que no se le dieron a un mundo social. ¿Tiene que ver incluso qué lugar ocupa en el escalón de los hijos? Desde luego, eso es básico por la relación que va a haber con los padres, por si es el primogénito, si es el más chico, si es lo que le llamamos el sándwich, va a ser complejo, la dinámica va a ser compleja. Nadie nace sabiendo ser padre. Eh,
Hay quienes se preparan, hay quienes no lo hacen, y aún así se cometen errores porque somos humanos. El problema es que esos elementos básicos, esos elementos familiares, pues es con lo que se le está preparando al sujeto para que vaya a la sociedad a enfrentarse al día a día. Esto viene a agudizarse con la creación de las redes sociales, con el empleo de las redes sociales. Un fenómeno muy común en los niños y en los adolescentes, no me gusta el término, pero lo que conocemos como bullying, ¿no? Lo comento yo muchas veces en clase, nosotros siempre hemos formado parte del bullying, nada más que es muy, aunque seamos tú y yo muy jóvenes, que se nota, por supuesto. Se nota, obviamente. Cuando estábamos en la secundaria, en la prepa, éramos parte del bullying, molestábamos o nos molestaban, y es una interacción pues hasta cierto punto normal. Y se curaba con el regaño que te daba tu mamá. Claro, con el chanclazo. Con el chanclazo, o con que si te pegan y te dejas que te peguen, yo aquí te voy a dar el doble, ¿no? El problema es que esto, Delia, se agudiza en el momento en el que los medios masivos cumplen con una mala función, que es distribuir, vuelvo al empleo de la misma palabra, de manera masiva. La parte en la que se le afecta a un sujeto. No es lo mismo que entre amigos se bromee, se abuse de cierta manera, al impacto que va a tener distribuir un video, una fotografía, etcétera, en medios masivos y que se emplea hasta en memes o que dañan esa parte, ¿no? Mucho que ha ocurrido sobre todo con chicas, la distribución de material pornográfico, lo que se conoce como sexting, los famosos pack que se comparten en redes sociales y que finalmente se distribuyen de mala forma y afecta a la persona, evidentemente. Tenemos muchas aristas, tenemos muchos orígenes de esta conducta suicida. El punto es que fenómenos como este, pues evidentemente representan una problemática de índole familiar. Los papás a veces en cierta negación, la estructura familiar van a decir lo que tú decías hace ratito, ¿no? Es normal, es adolescente, es normal que se encierre, ¿no? O es normal que esté enojado. O es normal que esté enojado. Que me responda de esta manera, ¿no? Entonces no es normal, hay parámetros para saber cuál es esa normalidad. Ay, mi hijo, el famoso cutting, ¿no? Ay, es que está de moda. No. O sea, aunque esté de moda, no, es una conducta autodestructiva y es una conducta, esa es una señal. Esa es una señal. ¿Por qué se inflige dolor una persona? Eso habría que tomarlo muy en cuenta. No es normal. Una persona que duerme más de lo necesario, hay que checar. Por eso la importancia de la salud mental preventiva. ¿Cuál es la relación con los padres, la pareja? Con los mismos hermanos. Con los mismos hermanos, en la escuela, es muy complejo. Por eso se dividen o se clasifican las edades en función de la temática suicida, ¿no? Hay pactos suicidas en los pareja. Inductivos, de pareja o grupales. Tenemos ejemplos por ahí de los años 70 en Waco, Texas, ¿no? Que fue el suicidio colectivo más grande, tú lo comentabas hace ratito, la cuestión religiosa, ¿no? Así es. Fue un asunto que costó mucho trabajo manejarlo, incluso varios senadores estadounidenses trataron de aminorar esta situación. No recuerdo la cifra, pero son más de 140 personas las que se suicidan de manera colectiva en este caso. Los suicidios en pareja, los suicidios por creencias religiosas extremistas, mal entendidas, mal comprendidas, que se inmolan, que se sacrifican en honor a alguna deidad, etcétera. Por supuesto que es un fenómeno a analizarse, desde luego. ¿Que hay una diferencia con los kamikazes o sería un fenómeno parecido? No, sí hay gran diferencia. Sí hay gran diferencia. Incluso si nos trasladamos al suicidio japonés, lo que se conoce vulgarmente como el harakiri, el nombre correcto del harakiri es el seppuku. Sí, porque dicen que el harakiri es en mujeres. Sí. Y el seppuku en hombres. El seppuku, hay dos causas para llevarlo a cabo. Incluso por ahí, si a nuestros las personas que nos están ahorita viendo, nuestros amigos, les interesa un poco el tema, hay un
escritor muy famoso, premio Nobel de Literatura del año 87, si no me equivoco, Yukio Mishima, que toda su novela la realiza en una crítica a la adopción de la cultura occidental por parte de Oriente. Nieve de primavera es la tetralogía, empieza con ese de volumen, y finalmente Yukio Mishima, al narrar esto, al hacer esta crítica a Occidente y a Oriente por haber adoptado ciertas costumbres, él se practica el seppuku. Él se practica el seppuku en función de decir, yo ya cumplí con mi misión, que era avisarle al Japón de que estaba cayendo en errores, yo me retiro de esta vida. Igual que su maestro, Eso dice que comienza la decadencia, ¿no? Exactamente. Ajá. Los japoneses lo ven ese tipo de suicidio, el seppuku, con honor. No es lo mismo el seppuku hacia la derecha que el seppuku hacia la izquierda. ¿Cuál es? El de la derecha es honor y hacia la izquierda es porque en la época de los samuráis, por ejemplo, era preferible morir con honor hacia la izquierda que te matara tu enemigo. Entonces, eso se practica. Son cuestiones de índole cultural, son cuestiones de índole religiosa que efectivamente repercuten. Estamos hablando de otras circunstancias con un pensamiento muy distinto al que nosotros tenemos en Occidente. Pero desde luego, lo hemos visto en muchas ocasiones, cómo se mata en nombre de Dios, cómo se mata erróneamente, ¿no? Porque salvo religiones muy particulares que avalan esto, pero un unificador social, en el mexicano el catolicismo, por ejemplo, yo no soy católico, pero es un unificador social, pues trata justamente de contrarrestar este tipo de pensamientos. Hay efectivamente corrientes o sectas, grupos sectarios, que ese sería el término correcto, que avalan o fomentan este tipo de conductas. Por eso vuelvo a lo mismo, hablamos de un fenómeno multifactorial. El suicidio hay que ver como no existe una sola razón para tratar de acabar con la vida, ¿no? Hay suicidios de parejas de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? O de personas que están solas en la tercera edad. Están enfermos, están solos, entonces deciden acabar con esta cuestión. Un fenómeno muy interesante que lo analizamos mucho en clase, en la licenciatura en Ciencias Forenses, por cierto, que está a punto de empezar nuestro ciclo escolar. Ojalá se animen a inscribirse, todavía tenemos inscripciones abiertas, si no me equivoco. Siempre les pongo un ejemplo a los chicos, es un fenómeno real. ¿Cuándo ocurren más suicidios? Exclusivamente, bueno, lo podemos ver en varios lados, pero siempre hay que marcar, delimitar territorialmente. En la Ciudad de México, ¿cuándo crees, Delia, que haya más suicidios? Quizá a fines de año. ¿Por qué? Pues algunos nos indican que pudiera influir desde el entorno, desde la nostalgia, la lejanía con los seres queridos, tal vez el terminar un ciclo y estar sin empleo, el no saber qué puedo hacer el año venidero, no sé. Efectivamente, vamos a verlo desde varios puntos de vista, además de los que tú ya comentaste. Mercadológica y mercadotécnicamente, si tú no tienes familia a quien darle un regalo, pues la Navidad no es para ti. Si tú no tienes familia, aunque no le des regalo, la Navidad tampoco es para ti. Súmale situaciones de desempleo, súmale situaciones de descomposición familiar, súmale situaciones de pareja. Entonces, mercadológica y mercadotécnicamente, la Navidad no es para ti. Y hay otro fenómeno. Como me lo manejan todos los medios. ¡Claro! Y me bombardean desde finales de septiembre, octubre, ya se empiezan a bombardear. Época familiar, para estar en familia. La Navidad es para perdonar, para salir adelante como familia, como pareja. ¿Quieres mucho a tu mamá? ¿Quieres mucho a tu papá? Cómprales un regalo. Eso es lo que nos están a nosotros. Y empieza desde adornar tu casa, porque si no, no es Navidad. Claro. Entonces, esto lo trasladamos a una cuestión doctrinal. Hubo un señor hace muchos años llamado Quetelet. Él crea una teoría, la teoría térmica de Quetelet, y nos habla de dónde habrá más suicidios, por ejemplo, en Alaska o en Jamaica, la isla. En Alaska. Claro, la influencia del clima, de
pues en Alaska vamos a tener una época del año con oscuridad, por la posición geográfica que tiene, un frío permanente, eso va a influir. Jamaica, pues es una isla del Caribe, todo es fiesta, todo es reggae, todo es... No quiere decir que no haya suicidios, no, por supuesto. ¿no? Pero contrarresta. Entonces, si nosotros trasladamos esta teoría térmica de Quetelet para la Ciudad de México, también coincide que esta época que tú refieres, que es donde más suicidios se registran, es una época donde hay frío, donde se siente frío. Es una época de cierre de ciclos porque el año está por acabarse. Y si tu año estuvo a todo dar, pues lo vas a terminar y vas a empezar el que sigue, dirían por ahí, a todo mecate. Pero si no, ojo, estás cerrando un ciclo, estás melancólico, estás triste, no tienes familia, tu pareja te dejó. Sí, entonces hay un incremento. El recuento. Claro, claro. Entonces son fenómenos que a la luz de... No es que le tire yo al legislador, ni mucho menos, pero sí, yo creo que el compromiso, por ejemplo, del doctor Enrique Romero, de un servidor de varios por ahí que estamos inmersos tanto en la salud mental como en mi caso la criminología y la cultura de la prevención en todos los sentidos, sería muy bueno que el legislador, creo que lo están haciendo, creo que hay un cambio también, así como hacemos mucha crítica, también hay que reconocer, de manera preventiva, de manera no correctiva únicamente, ¿no? Sino de crear leyes que permitan al propio Estado dar elementos de prevención a sus gobernados, a nosotros. Y nosotros adquirir la cultura de la prevención en todos los sentidos, ¿no? El mexicano no prevé, Delia. El mexicano corrige. Me duele la muela, pero no me duele tanto. Me voy a tomar un paracetamol. Me sigue doliendo. Y llegamos al odontólogo un mes después, ya se nos está cayendo la muela. Ya no aguantamos el dolor. Ya tengo la infección. Ya tenemos la infección, quién sabe hasta dónde. Y le exigimos al odontólogo que nos cure la muela y que nos la deje como nueva, como si tuviéramos 15 años. Y que no me duela, ¿no? Y que no me duela, además, y que quede bien bonito y que además me salga bien barato, ¿no? Así somos. ¿Por qué no vamos al dentista de manera preventiva? Lo mismo ocurre, Delia, con la salud mental. No tenemos que estar locos, esa es una falsa creencia. No tenemos que tener en la mente el decir, me quiero suicidar, voy a abrir la ventana y voy a aventar. No, todos necesitamos una ayuda, todos necesitamos un apoyo, todos. Hasta a mí me preocupa más la gente que dice que está sana, que aquel que asume y reconoce que tiene carencias, que tiene falta de elementos para salir adelante. Entonces, mucho de la cultura del suicidio es de prevención. Que la familia justamente al momento de observar esto, que los amigos de alguien, de algún adolescente, busquen en dado caso en contacto con la familia, las instituciones educativas como nosotros, como INADEG. Si nosotros catedráticos observamos alguna conducta que, pues con la experiencia, con el conocimiento que tenemos, Delia, reportarlo a coordinación para que coordinación, si lo considera adecuado, comunicarlo a casa. Es complejo, insisto, los grupos de amigos, porque esta situación es totalmente previsible, totalmente antelada. O sea, lo podemos observar y lo podemos, si bien es una decisión personalísima, si se hace una sana intervención, se puede impedir que la conducta se concrete, se culmine. Hay ejemplos muy concretos. Hace poco tiempo hablábamos referente a este tema con la maestra Griselda Muchategui. Curiosamente, y de esas causalidades de la vida, el miércoles que vino ella, y que íbamos a hablar sobre ese tema en particular, se suicida el expresidente de nuestro país, de acá de Centroamérica. De Perú, creo, ajá, ¿no? Alan García se suicida. Precisamente ese día. Y ese día en específico también iba a venir una doctora de Perú a estar en el tema con nosotros. Ya no pudo venir porque la requirieron como diplomática para su país, ya no pudo estar con nosotros. Pero el tema ¿cuál es la diferencia entre un suicidio de esta naturaleza
que muchos lo calificaban de honor, algunos otros de cobardía, contra un suicidio que nosotros hemos estado observando, no se dice mucho, son pocos los medios que lo toman, contra un tarahumara de nuestra sierra en Chihuahua que se suicida porque no tiene para darle de comer a su familia. ¿Cuál es la diferencia desde la criminología entre uno y otro? Ok, de entrada, Delia, tendríamos que comprender que el suicidio no es un acto de cobardía. El suicidio tampoco es un acto de valentía. Pero la persona que se suicida no es que sea cobarde. La persona que decide llevar a cabo esta conducta, vuelvo a lo que comentaba yo hace algunos minutos, lo que menos quiere es acabar con su vida. Él no quiere acabar o no quiere morirse. Simplemente no sabe manejar la situación. Aquí estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Por supuesto. Una cuestión política y una cuestión de índole cultural, social, económica, familiar. Pero en ninguno de los dos casos, lo veíamos con un músico de Botellita de Jerez hace poco también, ¿no? No es que quieren acabar con la vida, quieren acabar con el sufrimiento que les está aquejando y con el sufrimiento que les aqueja a los familiares. Entonces, no es un acto de cobardía, no es un acto de cobardía. Efectivamente, el origen es totalmente distinto. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso le manejaba dos sucesos prácticamente. Claro, pues. Sí, o sea, totalmente polarizados, ¿no? Yo decido involucrarme en el estudio del suicidio hace ya algunos años, porque yo tuve un primo que se suicida. No sé si haya por ahí alguien de mi familia observando esta plática que estamos teniendo tú y yo. Y es lo que a mí me motiva a tratar de entender qué ocurre a buscar en la cabeza del suicida, ¿no? Y todos veíamos a mi primo yo no era muy cercano a él, pero al final mi familia, al final mi sangre, pues una persona ecuánime, una persona contenta, una persona alegre. El suicida no tiene por qué estar tirado en su cama, Delia, deprimido. Ese es un cliché que le achaca, ¿no? Claro, entonces el suicida siempre nos va a avisar. Situaciones excepcionales, una persona que está en una reunión, en una fiesta, se pasa de copas, no mide las consecuencias y se suicida a sabiendas o comete algunas conductas que lo llevan a que lo maten, a que lo priven de la vida, al consumo de alguna sustancia, alguna droga, que exacerbe o que en el caso del alcohol, un neurosupresor, ¿no? Que quita los frenos sociales, la droga funciona igual y se desencadena esta conducta. ¿Qué trae la persona en su corazón y qué trae en su mente? Situaciones muy complejas, un caso muy famoso hace algunos años, una mamá que pierde la patria potestad de sus hijos, decide matarlos y después decide suicidarse. Como sociedad somos bien duros, Delia. Sí, criticamos, oye, maldita. Nos elegimos como jueces inmediatamente. Sí, sin ponernos a pensar, sin ser lo suficientemente empáticos y sensibles y entender que es una cuestión de no saber manejar las cosas como las manejaremos a lo mejor tú y yo. La señora iba a perder a su familia, iba a perder a sus hijos y en un acto de amor, según ella, según su perspectiva, los mata y luego se suicida. Pasó lo mismo con la del puente en Colombia. Es correcto, para allá iba yo. Exactamente. Para allá iba yo. A mí incluso me llamó la atención, insisto, somos jueces, pero más bien somos verdugos. Yo lo comentaba en mi Facebook, que por ahí luego interactuamos tú y yo. Sí. Afortunadamente. Tenemos ese canal de comunicación. Es un canal abierto a mis alumnos, a la comunidad jurídica, a la comunidad forense, a la comunidad de la salud mental. En donde podemos intercambiar algunas opiniones. Pero yo decía, hacía una crítica sin nombrarlo, a un alumno mío de criminología, en donde yo leía, maldita egoísta, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Ojalá se pudra en el infierno. No,
me sentí un poco afectado emocionalmente porque me di cuenta que no le transmití lo que le tenía yo que transmitir a él. No podemos pensar, no podemos juzgar de esa manera. Habría que revisar el historial clínico, habría que revisar el historial familiar, pero en el entendimiento de la mamá, Delia, ese fue Era un un acto acto de de amor, amor. así es. Ese fue un acto de amor. La pasión, la pasión que estamos acostumbrados a verla como hombre y mujer, como amor y desamor, no necesariamente. Hay muchos homicidios, hay muchos suicidios por cuestión de pasión. Ve a la gente afuera del estadio, eso es pasión. Sí. Veme a mí en estos días pasados con el ciclismo, que yo soy acérrimo apasionado del ciclismo, sí. es una pasión que despierta en la persona las conductas que va a realizar o que ya realizó. El amor de una madre a un hijo, no sabemos, nadie de nosotros en ese momento sabíamos cuáles eran las condiciones familiares de la madre y el hijo. Entonces, luego el juzgar, luego el determinar, luego el hacer ese tipo de señalamientos, creo que atentan en contra de la condición y la calidad humana, y atentan y detentan también en contra de la criminología y la psicología. El ser tan verdugos, el ser tan drásticos y calificar una acción tan compleja sin conocer detalles de por qué una persona realiza la conducta. Y está la contraparte, doctor querido, como estudiosos de este fenómeno que ahora se le da por llamar fenómeno social. ¿Qué ocurre cuando el suicida lo hace para castigar porque son también suicidios diferentes? ¿Qué está ocurriendo ahí o cómo ocurre? Para castigar incluso a la familia, a la exnovia, al examante, a quien me tiene sujeto de tal forma psicológicamente que es mi único escape. Claro, esto también es muy común. Esto también es una situación muy común. A veces se dejan cartas, avisos póstumos, culpando a alguien. Es necesario entender por parte de los deudos que no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. La decisión, vuelvo a lo mismo, es personalísima. Nosotros en nuestra legislación, en nuestro Código Penal, seguramente ocurre en casi todas las entidades de la República, tenemos un delito que es llamado inducción al suicidio. Eso es distinto. Eso es totalmente distinto. A ver, para que ahorita no lo explique, ¿de qué se trata? Sí, la inducción al suicidio es simplemente, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué sigues viviendo? Ya mejor lo que deberías de hacer es aventarte. Es más, yo te abro la ventana, aviéntate. Eso es otra situación completamente distinta, pero una situación de despecho, que es muy común, es muy común el, si me dejas me mato. Bueno, esa es una decisión que va a depender exclusivamente de ti, del suicida. Así que no me culpes a mí o no te apoyes en mí, ¿no? Efectivamente, esto deja secuelas del día bastante delicadas, porque imagínate una persona o una familia, una madre, un padre, todo un entorno familiar en donde sean culpados por la decisión de esta persona. También eso es producto de la secuela suicida. Esa familia necesita un tratamiento de carácter psicológico. Pero toda. Necesariamente, toda. Y es lo que no se ha logrado comprender. Es lo que no hemos logrado comprender, no ha logrado el Estado también entenderlo, y nosotros tenemos el tema del tabú, digo, el tema del suicidio como un tema tabú, como la sexualidad, como muchísimos temas que es preferible decir que no se sepa, que no pasa nada, ¿no? Yo he conocido algunos casos en donde el adolescente quiso suicidarse, no concreta la situación, y la familia, somos tanto de apariencia, Delia, en esta sociedad, que no, lo que pasa es que se cayó. Nos da pena el decir, oye, pues mi hijo se quiso suicidar, porque entonces nos van a juzgar a nosotros como malos padres, o padres deficientes, que no estás haciendo bien tu trabajo. Exactamente. Entonces, vuelvo al tema que comentábamos hace algunos minutos. Si nosotros pensamos que todo suicida está en su casa, acostado, deprimido, comiendo helado y durmiendo 20 horas al día, y ese concepto tenemos del suicida, pues ya empezamos mal.
Porque es el cliché que nos han vendido en las Claro. películas y en lo demás. Y también la parte romántica, ¿no? Morir de amor por alguien. Claro. Entonces lo ven como un acto romántico, el dejarme desfallecer y dejar de comer porque amo a una persona pero no me quiere, y no lo han vendido como algo romántico. Claro, hasta un poema, no me acuerdo si es de Benedetti o de Jaime Sabines, ¿no? Que dice, no muero de amor, muero de ti. No, o sea, bueno, eso es un aspecto romántico precioso, Claro. pero eso de atribuirle Pero de a ya que alguien... hacerlo literal, pues es otra cuestión. Claro que no, es bastante complejo, el fenómeno es entenderlo. Yo creo que cualquier área del conocimiento resulta inagotable. Aquí el ¿no? romanticismo de Romeo y Julieta, si lo analizamos a fondo, no tiene nada de romántico. No, yo creo que sí pudiera tener A algo ver. muy de romántico, finalmente los Montesco y los Capuleto, ¿no? Ajá. Peleados en un amor que no se podía dar socialmente. Por eso te digo que el peso de la sociedad. sociedad es tremendo. Sí. Juzgar, es muy fácil juzgar. Cuando hablamos, por ejemplo, a mí que me tocan los divorcios y todo Ajá. ese tipo de cosas, es, ay, pero le fue infiel, no, Ajá. es que eso no es problema mío, ellos tienen su historia, ¿no? Yo no voy a ser claro, juez. en el caso de Romeo y Julieta, pues, insisto, las dos familias, los Montesco, los Capuleto, peleados a muerte, un amor imposible. Hoy en día tenemos muchos suicidios al estilo Romeo y Julieta, las familias se oponen, ellos no saben manejar o no saben canalizar su amor de otra manera y entonces hay un pacto suicida, ¿no? Hay un pacto suicida en donde al final... Pero realmente era con el afán de engañar, ¿no? No tanto, no pretendían morirse como tal. No necesariamente, sí, pero si lo traemos a esta época, pues resulta tanta esa, por eso te hablaba yo de pasiones, sí. ¿no? Es tanta la pasión, está tan exacerbado ese enamoramiento que es un aspecto meramente químico, un aspecto meramente endocrinológico y de secreción de muchos neurotransmisores. En adolescentes, ese es un punto fíjate también. Que también nosotros, ¿eh? No, pero me refiero a Romeo y Julieta. Ah, Estamos sí, hablando de adolescentes. Claro. Sí, por supuesto. Y en una época, pues evidentemente, en donde es narrado esto, totalmente distinta a la nuestra. Entonces, si lo traemos a estos días, hay muchos suicidios de este tipo. Muchos suicidios. Hay casos en donde la pareja no se quería morir y se termina muriendo uno y el otro, ¿no? Entonces imagínate la desgracia para que el que termina viviendo ya sin el otro. Es lo que yo le digo a los chicos en el aula, ¿no? Ajá. Todos los homicidios, aunque sean por arma de fuego, todos son diferentes. Claro. Ahora imagínate al suicidio que lleva una motivación o varias motivaciones que no son visibles, que son totalmente subjetivas y abstractas. Evidentemente esto repercute en el saberlo entender, en el saberlo estudiar, en el saberlo prevenir incluso, ¿no? Lo que te afecta a ti, vamos a suponer, bueno, no, nosotros no hay que ocuparnos de ejemplos, pero vamos a suponer que a Juan lo asaltan en la calle, Delia. Ajá. Y a Pedro también, incluso los asalta la misma persona. Cuando llegue Juan a su casa es muy probable que diga, bueno, no hay nada, no pasa nada, todo salió bien, es algo material, mañana yo salgo a trabajar y si me robaron mi celular, lucho por tener otro. Y en cambio Pedro no va a poder salir de su casa en 2 meses porque la situación lo traumatizó. Cada quien maneja sus duelos y cada quien maneja sus afecciones y sus afectos y sus carencias y sus virtudes de manera totalmente distinta. Entonces, vuelvo a lo mismo, no podemos ser verdugos. Ay, ¿cómo vas a estar triste porque tu novia te dejó si nada más llevaban 2 meses? Que tú lo manejes de una manera distinta, no quise que todos vayan o que vayamos a actuar de la misma forma. Pero científicamente nos decían, así que los científicos, que aquello de que se te rompe el corazón con cuestiones hablando de sustancias químicas que segrega el cerebro y demás, dicen los estudiosos de estos temas que sí es posible algo como eso. Sí, claro. Ese mismo sentimiento de que algo se te rompe cuando te sucede algo que afecta a tu cerebro. Claro. Tengo por aquí una pregunta específica. ¿Cómo influyen los fenómenos delincuenciales vinculados a las drogas, la violencia intrafamiliar y familias disfuncionales en la sociológica o psicología de un individuo? Totalmente. Son factores, volvemos a la distinción que hacíamos hace ratito, son factores desencadenantes. Así es. La situación que estamos... Que es donde debe de influir la prevención social. Exactamente. En esas partes. Justo con el ejemplo de Juan y Pedro, ¿no? Cómo se maneje ciertos aspectos, la intervención que se tiene que hacer.
una persona que a lo mejor sufre un asalto, que a lo mejor sufre un intento de violación, que no es privativo de la Ciudad de México, es un fenómeno, no lo digo yo, lo dice Emilio Durkheim, hay que entender a la criminalidad como un fenómeno, como una enfermedad social que no vamos a poder acabar con ella, siempre va a estar presente. Y lo que tenemos que hacer es, como sociedad y como gobierno, impedir que estos números se incrementen. ¿Qué sucede, Delia? Estamos acostumbrados a culpar al gobierno. Estamos acostumbrados a decir todo es gobierno, todo es culpa del presidente, todo es culpa de la Suprema Corte, todo es culpa del Congreso. No, hay que asumir nuestro papel. Siempre alguien más tiene la culpa. Claro, nosotros somos parte también del gobierno, nosotros somos parte de una sociedad. Y nosotros contribuimos y fomentamos la conducta y la no me gusta llamarle así, pero lo que se conoce vulgarmente como cultura delictiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, es que cómo ha subido la del robo a celulares, y es la misma persona que al rato está comprando un celular robado. Entonces es un círculo totalmente vicioso. En el caso de los fenómenos de la delincuencia, cómo impactan en el sujeto, pues impactan de la misma manera en que puede impactarle a una persona su situación económica, ¿no? Ahí vendría en correlación la depresión, la pregunta que nos da por aquí el ingeniero, la depresión y el estrés pueden ser la razón de un suicidio. Desencadenadas depresión y estrés de este devenir que tenemos que hacer todos los días y saber que si alguna vez te asaltaron o dos o tres, eso te produce cambios. Definitivamente. Y hablando de depresión y de estrés, son fenómenos que han crecido exponencialmente más en una megalópolis como contemporáneas, esta. Claro. Vivimos al vapor. El trabajo nos absorbe, las presiones familiares, las presiones sociales, el tránsito que vivimos todos los días. Es una situación un poco compleja. La depresión y el estrés está comprobado que en algunos años nos va a costar como sociedad, como nación, va a ser causa de una enfermedad que puede generar incapacidad, o sea, por parte del trabajo, del patrón, la relación obrero-patronal, y que ha costado muchas vidas, no solamente por suicidio, por infartos, por justamente la depresión. Es una enfermedad que debe de ser tratada como enfermedad. El estrés en extremo también debe de ser considerado una enfermedad y tratadas como tal, porque efectivamente bajo esa situación de hoy express que presenta el sujeto, la conducta puede desencadenar en un suicidio, ¿no? Por aquí tenemos saludos. Clau González está poniendo aplausos. Muchos saludos, Claudia. Edgar Durán, nuestro fan número 1, destacado en Estados Unidos. Qué bien. Gracias por estar siempre presente. Víctor Ruiz, saludos de parte del licenciado Víctor Hugo Ruiz González. Me suena. Me suena. Además, creo que te llevamos los mismos apellidos, Ruiz González. Interesante. Así es, Víctor Ruiz, fui su alumno en la maestría. Ya, recuerdo a Víctor, cómo no. Muchas gracias por las flores. Saludos, Víctor. Por favor, y por ahí a Amparo Guerrero, que se acaba de conectar, le mandamos un saludo. Tenemos un día muy, muy especial. Estamos. Perfecto, pues saludos a todos con mucho gusto. Alejandro Carlos Espinosa también está. Qué bien. Por ahí, y le voy a dar un saludo que le dejó por aquí el maestro Héctor Antonio Becerra Oreficio. ¿Cómo no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Fue compañero mío en el doctorado, el doctor, y un gran amigo. Después, si no ve el programa ahorita, lo ve después. Seguramente. Aaron Moya Güell. ¿Cómo no? Mi alumno. Doctor, ¿puede hablar del suicidio como conducta antisocial? Sí, claro que sí, Aarón. Estamos a la mitad, querido Aarón. Allá vamos y ahorita gracias. Claro que sí. De entrada, Aarón, saludos. Espero que todo marche de maravilla por allá. Aarón, fíjate que sin demeritar a los demás, ni mucho menos, un alumno muy comprometido, un alumno orientado siempre a la cuestión criminal, al estudio, muy preparado. Sí, él fue mi alumno en una oferta académica que tenemos nosotros, que es perito en criminología. Los diplomados. De los diplomados de nuestra casa de estudios de INADEG. Entonces, claro que podemos abordar el suicidio desde un aspecto antisocial, si es así la pregunta, ¿verdad? Sí, desde una conducta antisocial. Representa, Aarón, y a todo nuestro auditorio, representa desde luego un problema de conducta antisocial. Nosotros tenemos 4 tipos de conducta de él. Tenemos una conducta social,
asocial, parasocial y antisocial. Eso muchos de nuestros seguidores distinguen estas características. No lo abro porque nos complicaríamos un poquito. Vamos a hablar mucho sí, tiempo, necesitaríamos cátedra diaria. Efectivamente. Entonces, hablamos de la antisocial, que es estudio de la criminología. La conducta antisocial es todo aquello que atenta o detenta en contra de la sociedad. Su nombre nos lo está indicando de esta manera. Ajá. Tenemos muchas conductas antisociales. Tú y yo, el ingeniero, nuestro amigo, todos los que nos acompañan, cometemos conductas antisociales que no implican una conducta delictiva necesariamente. Te voy a poner un ejemplo Por favor. muy simple. Yo vine hoy aquí contigo en bicicleta. Yo, según el reglamento de tránsito, en la bicicleta me puedo pasar los altos. Haciendo alto total, ahí está el reglamento, no es necesariamente algo negativo. Sí. Pero esto pudiera representar una conducta antisocial porque estoy poniendo en riesgo mi vida. Y al poner en riesgo mi vida, estoy poniendo en riesgo a las demás personas. Exacto. Cuando yo vengo a Inadeja a dar mi clase por las mañanas, cuando traigo mi moto, yo me paso los altos haciendo alto total. Esto, además de ser una infracción de tránsito, es una conducta antisocial. Pero es una conducta antisocial a sabiendas de lo que estoy yo haciendo. Ajá. Para protegerme. ¿Por qué? Porque te evitas, lo que estábamos comentando el ingeniero y yo hace ratito, te evitas un asalto, por ejemplo, claro. ¿No? Es de madrugada, estás sola en la calle, entonces haces esto. Eso es una conducta antisocial. Escupir en la calle es una conducta antisocial. Hacer pipí en la vía pública es una conducta antisocial. Desde esas cosas tan pequeñas, estamos hablando de conductas antisociales. El problema de la conducta antisocial es que deriva en muchos momentos en conductas de índole criminal. Toda conducta criminal tuvo muchos antecedentes de conductas antisociales. Respondiendo a la pregunta de Aarón, podemos analizar el suicidio desde la perspectiva antisocial porque si bien se atenta y detenta en contra de la vida del propio sujeto, esto repercute en la sociedad, repercute en la familia, repercute ya lo dije, en la sociedad, va en contra de. Imagínate las secuelas que va a tener los deudos de un suicida, sus familiares, sus amistades, su pareja, el costo nuevamente público que implica el tratamiento a estas personas, un tratamiento deficiente en muchos casos, pero al final costoso. Entonces, desde luego que se puede hablar o se puede considerar al suicidio, a la conducta suicida como una conducta meramente antisocial. Tenemos por aquí, ¿cuáles serían las consecuencias cuando las manifestaciones patológicas alcanzan el ámbito de lo delincuencial? También conllevarían consecuencias letales para la vida. A ver, la podemos formular, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias cuando las manifestaciones patológicas alcanzan el ámbito de lo delincuencial? ¿También conllevarían consecuencias letales para la vida? Sí, desde luego, no solamente en el caso del suicidio, para cualquier injerencia delictiva, bueno, en el caso de la criminología utilizamos el término crimen, no delito. Ajá. Existe por eso la importancia de la salud mental preventiva. Así es. Los padecimientos, los trastornos de personalidad repercuten notoriamente en el sujeto a tal grado que lo puede llegar a cometer un homicidio, un robo y desde luego un suicidio. Desde luego tenemos pues pacientes, bueno, tenemos miembros de la sociedad con alguna esquizofrenia paranoide, por ejemplo, ¿no? Que lo puede llevar al suicidio, un borderline o un limítrofe en su exacerbación, en su momento de efusivo puede llegar a suicidarse. Por eso te digo que es un problema de salud mental preventiva, totalmente preventiva. Así es. Otra pregunta. ¿Hay una relación del fenómeno social del suicidio con aspectos como el fenómeno delictivo estudiado en la criminología, desde la criminología? Sí, desde este aspecto y desde muchos más. Desde luego que puede haber... por eso te digo que es una situación multifactorial, ¿no? Tenemos muchas razones. Hay padecimientos de índole orgánico, hay padecimientos patológicos, válgame la redundancia, físicos, pacientes que
lo que comentábamos hace unos minutos, pues sus neurotransmisores, alguna situación orgánica en la hipófisis, algún daño orgánico en los lóbulos frontales, alguna situación de algún síndrome que puede repercutir desde luego en que la persona, al no tener la secreción normal de sus neurotransmisores, de sus hormonas, etcétera, repercuten en esto, o incluso la sobreproducción de estas sustancias también pueden llegar a perjudicar. Por ahí estamos mirando que por parte de INJUVE, hablamos de la Ciudad de México, se están creando estas clínicas de las emociones. ¿Hasta dónde sirven en el afán de prevenir situaciones o conductas suicidas en los jóvenes? Yo creo que es muy sano, es muy sano. El ser humano no está siempre conectado con sus emociones. El ser humano le cuesta trabajo reconocer y distinguir entre esas emociones, ¿no? Yo por la mañana tenía una conversación en donde, o anoche, no me acuerdo, en donde una pequeñita de 2 o 3 años distingue perfectamente entre estar enojado y estar triste y estar feliz. Y hacía yo el comentario, qué maravilla, porque a veces hasta a mí me cuesta trabajo distinguir entre tristeza y enojo, ¿no? Que bueno, una es manifestación de la otra. Pero eso de estar en contacto con tus emociones, el ser empático contigo mismo, o sea, aprenderte y aprenderte con H intermedia, conocerte. A veces me toca escuchar comentarios como, ay, tantos años y no lo conozco. A la pareja, ¿no? Ajá. Oye, pues la pregunta inicial sería, ¿tú te conoces? conoces? ¿Te conoces tú? Y aquel que diga que sí, me preocuparía que dijera eso, pero siempre estar en contacto con nuestras emociones, siempre estar en contacto con nuestras circunstancias, conocernos, saber cómo vamos a reaccionar ante distintos eventos. Un duelo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido por fallecimiento, por muerte, es otro origen del propio suicidio, ¿no? La persona no puede manejar esa emoción de haber perdido a un ser amado y termina por suicidarse, ¿no? Es muy complejo el asunto. Hay diferentes formas de suicidio, doctor, porque podemos hablar de la forma de, pero hablemos de los suicidios como tal. De repente no pudiera ser un suicidio social o estas indigentes que realmente pues es como si estuvieran muertos en vida, ya se olvidan de su vida. Yo he conocido algunos que tienen incluso carreras impresionantes o son de otros países y han tenido una vida que uno pudiera calificar de maravillosa y sin embargo es como ya no me importa más nada y me dejo llevar por la corriente. Sí, en el caso de las personas en situación de calle, que es muy común para todos nuestros amigos, para nosotros, el ver que van empujando una bolsa, un carrito, van hablando Parece solos. Que estuvieran en un universo alterno, ¿eh? La mayor parte de ellos tienen una esquizofrenia. Tienen una esquizofrenia. Nuevamente regresamos al problema de salud pública. Salud pública, de salud mental. Pero curiosamente muchos de ellos no tienen una pulsión de muerte. Muchos de ellos, bajo sus propias circunstancias, bajo su propia situación, viven en un mundo muy independiente al tuyo y al mío. Sí, muchos de nuestros amigos del ámbito jurídico, si nosotros caminamos, por ejemplo, del metro Juárez hacia los juzgados familiares, vamos a encontrar a varios indigentes con estas condiciones. A mí me gusta mucho detenerme a analizarlos. O platicar con ellos. A veces platico con ellos, sí. Pero curiosamente, muchos de ellos no reaccionan, muchos de ellos no te hacen caso, pero algunos de ellos son felices. Entonces, si tú te sientes a reflexionar, a pesar de sus condiciones, que no son las ideales desde luego, pero dentro, en su imaginativo, en su situación muy, muy particular, son personas felices. Por eso le digo que esto es su universo alterno, ¿no? Claro, pero además son totalmente distintas las circunstancias que van a llevar a una persona en situación de calle a realizar esto, que a ti y a mí, o sea, hay mucha gente que dice, no, pues es que seguramente una persona con muchos recursos económicos jamás se suicidaría. No, el suicidio es democrático. El suicidio no distingue entre razas, el suicidio no distingue entre posiciones económicas, el suicidio no distingue géneros, desde luego. Que existen algunos detonantes, muchos, que van a llevar a cometer este tipo de conducta, es un hecho. Pero no podemos decir que es una situación
de un entorno sociocultural o socioeconómico, sociopolítico, es de específico determinado. Por eso te digo, a lo mejor no está bien empleada la palabra, pero es democrático, no distingue. Perito, psicóloga Eileen Díaz. Saludos, doctor. Saludos, Quedan maestra. claras las causas y la forma de actuar de las personas. ¿Qué sugiere respecto a la prevención? ¿Hay formas de evitarlo? Sí, desde luego, desde luego. Saludos a la maestra Eileen. Hemos tenido la oportunidad de comentar mucho al respecto de estos temas. Desde luego que hay manera de prevenirlo, desde luego que tenemos manera de prevenirlo. En el ámbito familiar, en el ámbito escolar, la parte de los catedráticos, de los profesores, bueno, ellos sí son profesores porque estudian para eso en la primaria, en la secundaria, que tienen herramientas para determinar que alguna conducta no es adecuada, un aislamiento, una persona que no interactúa, un niño que no interactúa de manera normal con sus compañeros, que no interactúa de manera general, con problemas familiares. Ese es un foco rojo. Un caldo de cultivo a su alrededor. Desde luego. Entonces, la manera de prevenirlo, que es una chamba muy difícil para los profesores. Me queda claro, yo soy hijo de normalista, mi madre estudió para ser profesora y estuvo frente a grupo muchos años. Y bueno, hay cada anécdota que el abordar a la familia resulta bastante complejo. Sin duda alguna, la mejor manera de prevenirlo va a ser cuando se encuentren estos elementos, atenderlos de manera clínica. Vuelvo a lo mismo, la cultura de la prevención tiene que llevarnos al diván, tiene que llevarnos justamente a la atención psicológica del individuo o de la familia. Entonces, la chamba también desde casa, de estar al pendiente de los hijos, nosotros como hijos estar al pendiente de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, etcétera. Esa va a ser la cultura de prevención más grande que pueda haber. El diálogo, el decirle al hijo, el decirle, oye, si algo te pasa, si algo necesitas, ven y cuéntamelo. No ser verdugos nuevamente dentro de la propia casa, Delia, ¿no? Eso sería la manera más adecuada de prevenir. Toca un tema que no hemos tocado, el suicidio en adultos mayores. Cuando el adulto mayor ya se siente una carga para su familia y muchas veces intenta o opta por esta salida. Claro, también es un fenómeno bastante complejo. Es un fenómeno de índole incluso familiar, que el abandono de una persona, incluso un padre, por ejemplo, abandonado, tiene derecho a una pensión alimenticia por parte de sus hijos, hablando de materia familiar. Así es. ¿no? Pero si una persona de la tercera edad, sola, que tiene familia, sabe que tiene familia, no lo ven, no lo visitan, no lo atienden, enferma a lo mejor, o con todos o con algunos de estos factores, no tienen que estar todos presentes, desde luego que va a desencadenar en una conducta suicida, ¿no? Se concrete o no se concrete, pero es un factor también presente. No es tan común como en otras edades, por eso te hablaba yo de ciertos parámetros, pero sí, de que está presente, y sobre todo, por ejemplo, el doctor Sergio Muñoz Asensio, también egresado de INADEG, él estuvo varios años estudiando a las personas de la tercera edad como comunidad vulnerable, como una comunidad o como un grupo, un sector de la sociedad en situación de vulnerabilidad, porque justamente muchas de las familias abandonan a estas personas, ¿no? Y representan nuevamente un problema de la colectividad, un problema social. Esas conductas de abandonar a un sujeto, a un familiar, también son conductas antisociales. Por supuesto. También son conductas Por supuesto. Por eso de ahí derivado que es esa denominación de fenómeno social del suicidio. Hemos hablado de lo que puede inducir, hemos hablado de un poco de la no prevención, de política pública. Está la otra parte donde la academia, hablando ya de los expertos, los expertos en este tema, cómo determinar cuando realmente fue un suicidio y cuando fue inducido o cuando se quiere hacer pasar como suicidio, porque ya en la criminología también esa parte se tienen que observar, no se tiene que analizar. No solamente en la criminología, sino también ahí tendríamos que hacer
empleo y uso de la criminalística. Así es. Justamente, La diferencia, porque muchos confunden criminólogo con criminalista. Ok, la diferencia entre criminalística y criminología. La criminalística se encarga del análisis de todo material, de las circunstancias, trato de explicarlo, porque tenemos comunidad que no es forense ni jurídica viéndonos, de todo el análisis de la escena, de hallazgo, de los hechos o de enlace, para determinar las causas y el cómo ocurrieron las circunstancias probablemente constitutivas de delito. ¿Por qué probablemente? Porque pues apenas vamos a investigar. La criminología se encarga, mira, más rápido y más fácil para nuestro auditorio. La criminalística tiene 7 preguntas de oro que responden al qué, quién, cómo, dónde, con qué. Por ahí se me está yendo... ¿Quién es? Bueno, era quién es. Y la última, finalmente, la séptima, creo que me falta una, pero tenemos el tiempo un poco contado. El por qué. El por qué, si bien forma parte. Del periodismo. Exactamente, sí, son parte de la metodología en general, ¿no? Pero la última, que es el por qué, la responde la criminología. ¿Qué lleva al sujeto a realizar una conducta? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son todas estas circunstancias que llevan a una persona a perpetrar un crimen o al suicidio en este caso? Sí, en muchas ocasiones servicios periciales se topa con cuestiones en donde el crimen o un criminal trata de hacer parecer que la persona se suicida. Esto es fácil para servicios periciales, para nuestra comunidad, insisto, del INADEG y de otras instituciones, a nuestros forenses, que es a lo que nos dedicamos de manera integral a formar. Algunos de mis alumnos también, yo he podido darles criminalística, además de criminología. No es sencillo en muchos casos, pero sí se puede determinar cuando un suicidio fue más bien montado, ¿de acuerdo? Cuando el suicidio fue en realidad un homicidio, pero se estructura la escena de determinada manera para simular que esto fue. Entonces sí, de que se puede responder si es un suicidio real o es un suicidio aparente, en donde el criminal, el agente activo, trató de simular, de aparentar, desde luego que se puede determinar. Pero ahí es donde entra la criminalística. Desde luego, sí, la criminalística y la criminología también son 2 ciencias que tienen que ir de la mano, siempre, no se les puede separar. Ya para cerrar, querido doctor, la diferencia, hablábamos en un inicio de la evolución que ha tenido la criminología, de acuerdo también a la evolución que los crímenes han tenido en este tiempo. ¿Cuál sería algo que nos pueda comentar desde aquel lejano 15 de abril del 1800 y tantos que comienzan o que le dan como ciencia a la criminología? Claro. De entrada me gustaría comentarte algo que es una pregunta muy común en el aula y en muchos lados. ¿La criminología es una ciencia, sí o no? Desde luego que es una ciencia. Claro que es una ciencia por 2 razones muy específicas. Una, tiene una metodología y el empleo del método científico. Y 2, la criminología, igual que la ciencia y la filosofía y el derecho, que es el área en donde más trabaja, buscan algo en común y se llama la verdad. En el momento en el que compaginamos, la metodología científica con la búsqueda de la verdad, la criminología, desde luego que es una ciencia. Es un debate que ha existido desde hace muchos años, que es una pseudociencia, que no es una ciencia, sino nada más una disciplina. No, le gusta a quien le gusta, porque hay muchos detractores de la criminología. Así es. Es una ciencia. Por eso le mencionaba aquel 15 de abril de 1876, ¿no? Claro. Porque todo el mundo nos remontamos al Lombroso y además, pero de hacer esas puntualizaciones, así como la diferencia entre criminología y criminalística, que muchos no se confunden. La escuela italiana o la escuela clásica o la escuela antropológica, que tiene esos 3 nombres, don Cecchare Lombroso, padre de la criminología, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, así es, los 3 íconos de la criminología. Hay mucho abogado, por ejemplo, que tú hablas de eso con ellos. No, es que las teorías del Lombroso están obsoletas. Claro que están obsoletas. Bueno, no obsoletas, pero claro que están muy viejas. Pero son el origen de todo. Es como aquel que critica las teorías freudianas o lacanianas en el psicoanálisis. Están superadas. Yo no creo que estén superadas. Son tan importantes que son vigentes y que son la base de absolutamente todo. Hoy tenemos corrientes criminológicas muy importantes,
tenemos impulsores. Voy a hablar de dos personas que no creo que tengan el tiempo por ahí de verme, sería un honor. La doctora Lilia Romero, por ejemplo, muy involucrada, y es médico y es psiquiatra en la cultura de la criminología. El criminólogo Algical, mexicano, creo que del norte, ha hecho muchos libros, ha sido una punta de lanza en la investigación, en el desarrollo de la criminología. La criminología ha sufrido muchos cambios, no es aquella parte lombrosiana de decir, la frente pronunciada significa delincuente sexual, los lóbulos de las orejas pronunciadas, defraudador. No, eso yo siempre se los aclaro a mis alumnos, ¿no? Ojo con Lombroso, porque Lombroso era clasista. Claro. ¿Estás feo? Eres criminal, claro. ¿No? Y además lárgate de la sociedad. Pero así de drástico. ¿Siempre terminamos abrevando ahí? Siempre regresamos a Lombroso. ¿O siempre regresamos a Quirós Cuarón? Por supuesto. Y va a haber por ahí muchos, a Rodríguez Manzanera, que tampoco debemos de idolatrarlos. Si bien son nuestra punta de lanza, si bien son los pioneros, yo creo que también hay que romper ya paradigmas, Delia. Hablar de criminología, hablar de cultura, de la prevención de muchos de los crímenes, tendríamos que analizarlo desde nuevas perspectivas, desde nuevas corrientes, con estas dos personas que admiro y respeto como las que te estoy refiriendo, y lo que uno procura hacer también desde el aula, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que procura hacer desde el aula? Porque yo sé que es uno de los maestros más queridos. Entonces, cuéntenos un poquito el secreto. ¿Qué es lo que procura usted con sus alumnos desde el aula aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico? Porque sabemos que no solamente es formal, profesional, sino crear un ser humano integral. Claro. La responsabilidad es mucha. Finalmente, tú bien dices, uno de los profesores más queridos. Fíjate que me vanaglorio de reconocer esa parte. La mayor parte del alumnado me quiere mucho, igual que a muchos de mis compañeros, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con sus reciente cumpleaños de 20 años, ha procurado siempre tener a la calidad de catedráticos más excelentísima. Ahí ya hice un pleonasmo, perdón, integral de todos nuestros catedráticos. Pero bueno, la formación integral es muy compleja, es muy difícil, porque poner en contacto al alumno no solamente con ámbitos pragmáticos, como lo llega a ser en muchas ocasiones la criminalística, sino ponerlos en contacto con la parte subjetiva y abstracta, que es la conducta humana, es muy difícil, ¿no? Una de las principales o de mis principales objetivos al frente de un grupo de criminología específicamente, porque tú sabes que nos toca por ahí compartir cátedra en el doctorado, por ejemplo, filosofía, antropología, que son otras aristas, pero desde la parte criminológica, hacerle ver al alumno, claro, además, pero hacerle ver al alumno, Delia, algo que no siempre cae muy bien, pero es muy real. Detrás del peor criminal, detrás del crimen más atroz, hay un ser humano. Hay un ser humano que tiene sus para qué y sus por qué. Y sus por qué. Que fue violentado. Un ejemplo muy simple. Sí. El agresor sexual. Llámese abusador, llámese violador. En la mayor parte de los casos, el victimario fue víctima de él. Es decir, esa persona que perpetra un crimen, que lo intenta, que tiene conductas, es porque lo cometió. Digo, él fue víctima. Le cometieron en algún momento por lo menos un abuso sexual. Estamos hablando de más del 90% de los agresores sexuales. Entonces, si nosotros no utilizamos esas herramientas que la criminología nos aporta para entender o tratar de comprender por qué una persona se comporta como se comporta, quiere decir que entonces no hemos comprendido bien a la criminología. La criminología no se trata de solapar, la criminología no se trata de ser pilmama o de justificar, se trata de darnos elementos para entender por qué el sujeto se comporta como se comporta y poder nuevamente, aunque parezca yo disco rayado, tener herramientas de prevención. Así es, queridos amigos. Entonces, por esta razón, ya entendieron que esta cátedra que hoy les regalamos desde el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia y hablando del suicidio desde un enfoque criminológico, entonces es lo que hoy nos deja el doctor Raúl Leonardo
Ruiz González, y que nos deja para el análisis y nos deja también para, si no tomaron a notas, porque vieron que yo pues estoy siempre con mis apuntes, por acá, vuelvan a retomar este programa, lo vuelvan a compartir y enseñarnos de la mano de los que saben. Nosotros agradecemos, quedamos agradecidos y quedamos con mucha tarea, doctor. Claro que sí. Y quedamos encaminados para muchos otros temas, porque es muy, muy vasto Infinito. este campo, ¿verdad? Así es, Vamos a aprovechar, queridos amigos, por aquí, porque el doctor, les voy a contar que nos quedó mal y no asistió a nuestros 20 años, lo estoy exponiendo a nivel internacional porque sabemos que nos miran en otros lados, y entonces, queridos amigos, voy a aprovechar para entregarle aquí frente a ustedes un diploma que teníamos desde el pasado programa, gracias. El reconocimiento de INADEC. La vez pasada que hablábamos sobre criminología y psicología forense, que en el evento entregamos los diplomas. Los que no fueron, aquí siguen sus diplomas, ya vendrán y ya se los iré entregando uno por uno. Claro muchas que sí, una pena no haber estado, pero teníamos otros compromisos académicos, sabemos. Pero muchas gracias y mucho éxito, otros 20, 40, 60 años más a INADEC y a INADEC TV. Todavía más. Todavía más. Y queridos amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, programas como este todos los días tenemos desde acá del programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. El día de mañana, nuestros programas de salud y justicia que tenemos con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, vamos a tener el tema Evolución Legal de la responsabilidad médico hospitalaria. Por ahí fue un tema que se trató en el World Trade Center en una conferencia magistral que da a puros pares y pura gente así, el licenciado que es el CEO de Médico Legal, y lo vamos a pasar el día de mañana. Entonces, también deja mucho para el análisis, porque son temas que no son tan tratados, el derecho sanitario y el derecho médico, y entonces en ese tenor nos vamos el día de mañana, los esperamos a las 11. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar, y como les decía, queridos amigos, ya vieron nuestros catedráticos, ya va a comenzar el ciclo escolar nuevamente el 19, las licenciaturas, todavía hay lugares, el campus que les quede más cerca en la Ciudad de México o en provincia, y quienes no, quien busque nuestra oferta educativa, también hay diplomados y cursos, ahí entren a www.inadec.edu.mx y se enteran de todo lo que quieran. Claro. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Delia, que estés muy bien. Saludos a todos. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del programa Más que Leyes, Educando la Conciencia y todos los que lo integramos, soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana. Muchas gracias.